Nací acá en Córdoba. Mi papá era médico, un médico que viene de las clases populares, que tuvo que trabajar para terminar el secundario. Él vivía en Buenos Aires, se vino acá y pudo empezar a estudiar medicina por redes familiares que lo alojaron. Mi mamá era ama de casa, pero muy afecta a la literatura. En la familia de mi mamá, que viene más de una familia tradicional de acá de Córdoba, estaba muy presente la cultura inglesa, la cultura francesa. Ellos se conocen porque mi mamá fue secretaria del consultorio de mi papá. Tengo dos hermanos mayores, una es médica, otro biólogo, dos hermanas menores. Y yo estoy ahí entre como una hija sola, por momentos la más chica y por momentos la más grande. Una familia de los dos lados muy politizada, por el lado de mi mamá más bien conservadores, demócratas cristianos, por el lado de mi papá radicales furiosos. Cuando yo estaba en la primaria, se produce la vuelta de Perón, y yo escuchaba mucho revuelo en torno a la vuelta de Perón. Mi mamá que se quería ir a vivir a Australia, mi papá que la calmaba, mis primos que discutían mucho, mis primos de las edades de mis hermanos mayores, que estaban en la universidad, que discutían mucho, que se habían hecho peronistas, horror para toda la familia. Entonces eso había generado todo un clima muy particular que una niña estaba escuchando, incorporando la vida política del país en ese momento. Cuando entro al secundario, se inicia la dictadura militar, entonces vivo la contracara de lo que viví cuando estaba en la escuela primaria. Iba a un colegio religioso que en términos generales había tenido fama de ser bastante progre durante las épocas más politizadas, pero bueno, estuvo atravesado por la lógica de la dictadura. En mi casa vi que tiraban libros, había un incinerador en el edificio, mi papá tiraba algunos libros. Me decían que no hablara de determinadas cosas. Yo mucho no entendía por qué me decían ese tipo de cosas. Sí recuerdo una escena muy fuerte, yo tendría 16 años, 15, 16 años, que había ido a visitarle una paciente de mi papá a mi mamá, para llevarle un regalo. Era una monja que había ido con su sobrina, que era esposa de un militar. Y entonces ellas contaban la versión que tenían de los subversivos y el tema de lo que hacían vulnerando supuestamente derechos humanos. Cuando se van, yo le digo a mi papá y a mi mamá que no era así, que era al revés, que en realidad de las cosas que yo escuchaba en casa, de algunas cosas que leía, los derechos humanos eran vulnerados por los militares. Mi papá se asustó mucho y me dijo que esas cosas yo no las podía plantear afuera de casa, y eso, bueno, fue marcando todo un itinerario en relación a lo que yo veía que pasaba en la sociedad. Cuando llegué el momento de estudiar, obvio elegí medicina, rendí el ingreso, no entré, al año siguiente nos enteramos que se había entrado, pero bueno, la dictadura, se había acomodado alguien en mi lugar. Pero yo durante ese año decidí estudiar historia. Decidí estudiar historia porque en Córdoba no había ni sociología ni antropología, que no tenía muy claro qué era ninguna de las dos, pero que me parecía que tenía que ver con esto de un interés por lo que estaba pasando socialmente, que iba a encontrar algunas respuestas. Como no estaba en ninguna de las dos carreras, elegí historia. En mi casa había mucho libro de historia, como era una casa muy politizada, se hablaba mucho de historia. Me acuerdo que para mi papá fue muy fuerte,
que yo no quisiera ser médica, y entonces yo le dije, bueno, vos fuiste responsable en cierta manera que yo eligiera historia, y ahí se calmó un poco. Yo entro a la facultad, todas mis etapas escolares están marcadas por procesos políticos, y en el 82 empieza a darse toda la movilización estudiantil para salir de la dictadura, con bastantes limitaciones en ciertas prácticas militantes, pero ya con una apertura y una toma de confianza por parte de todos en esto de posicionarnos ante lo que estaba pasando en el país y en la universidad. Me acuerdo que nos decían los activistas, los profesores, una palabra horrible. Y participé de una organización, en ese momento era la Franja Morada. La Franja Morada estaba muy relacionada, el referente era Carlos Vicente, estaba muy relacionada en Córdoba, con los procesos de defensa de derechos humanos, tenía mucha militancia en eso, había participado la Facultad de Derecho, el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en presentar la denuncia y demás, entonces eso marcó una diferencia grande con otras franjas moradas. Bueno, fue la entrada al alfonsinismo, todo el tema de la juventud que estaba enamoradísima de Alfonsín. Nosotros participamos, armamos, junto con otras organizaciones estudiantiles, el PI, dentro de la JUP y demás. Hubo una confrontación muy fuerte y muy en la calle, en grandes movilizaciones para que la dictadura terminara de retirarse, y hacia adentro de las universidades, tratando de preparar el terreno incluso para el regreso de los docentes exiliados, que nosotros teníamos así como muy idealizados, ¿no? Además, procesos de revoluciones, la revolución Nicaragua estaba en marcha, la revolución salvadoreña, bueno. Después nosotros formamos en realidad otra organización política que termina, porque nos vamos alejando del radicalismo, sobre todo cuando es la ley de obediencia debida y de punto final. Y la casa está en orden, fue muy duro para nosotros porque eso era lo que caracterizaba fundamentalmente nuestra militancia estudiantil, y ahí decidimos que ya no podíamos seguir más dentro del espacio del radicalismo. Formamos el movimiento 29 de mayo, la referencia fuerte obviamente era Tosco y toda esta cuestión de la unidad en la acción y demás, y todo eso iba como articulando también las prácticas dentro de la militancia estudiantil. Yo quedo embarazada muy joven, entonces entro a trabajar en la Universidad de Córdoba, en Bienestar, la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Trato de articular un poco, de hacer convivir esto de ser madre, de la militancia que para mí era central, del estudio que también para mí era central en lo que era mi proyecto de vida. Pero bueno, llega un momento en que las cosas se pusieron muy complicadas, y decidí postergar el estudio por el tema de que tenía que trabajar por necesidad y de estar presente en la vida de mi hija. Así todo seguí militando con bastante menos intensidad, sindicalmente, dentro del espacio de los no docentes, siempre perdiendo, ahí era siempre perdiendo. Bueno, cuando mi hija se hace más grande, yo decido volver a la facultad, pero mientras, en la dirección de bienestar estudiantil, yo estaba en la parte de trabajo social, en el departamento de trabajo social, decidimos hacer una investigación con la Carranza, que era mi jefa, que era trabajadora social, sobre la vida académica y extraacadémica de los estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María. El contexto fue favorable porque como había una reducción en las becas y demás, nosotros queríamos dar datos concretos para poder visibilizar la realidad estudiantil. Empezaban los procesos de empobrecimiento, y entonces, bueno, queríamos tener datos
duros, por decirlo de alguna manera, para poder argumentar el por qué la necesidad de seguir sosteniendo los diferentes planes de becas que se veían amenazados por ser reducidos. Hicimos 3 investigaciones en diferentes años, con muestras grandísimas de 1.700 estudiantes y más cada una. Nos asesoró Eve Reuter, de Reuter en esa época, que estaba a cargo del Instituto de Estadística y creo que Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas. Se generó una relación muy buena ahí, con un asesoramiento muy fuerte de ella, y realmente los resultados que salían fueron maravillosos. Eso debe estar en algún archivo por algún lado. Se publicaron, la primera y la segunda investigación fueron publicadas por el Departamento de Publicaciones de la universidad, no tenía editorial en ese momento. Y cada vez fuimos profundizando más, incluso fuimos incorporando, por ejemplo, el tema de los consumos culturales de los estudiantes para diferenciar también trayectorias de acuerdo a cada una de las facultades y demás. Yo, mientras ya había empezado a estudiar, había vuelto a estudiar, yo había tenido una experiencia fuerte antes de dejar los estudios, estoy yendo y viniendo un poco, cuando cursé antropología con la dada Marta Georges en la Facultad de Filosofía, y para mí había sido muy fuerte porque apareció la política dentro de los libros de estudio, y entonces uno leyó a Fanon, a Amílcar Cabral, y eso fue muy fuerte. Bueno, después dejé de estudiar. Cuando vuelvo a estudiar, se da todo este proceso dentro de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de las investigaciones y demás. Retomo la carrera, y una de las materias con las que vuelvo es sociología, le estaba dando a Alicia Gutiérrez en ese momento. Bueno, me enamoré absolutamente ya de las ciencias sociales, que se sumaba al amor por la historia, y era casi como el encuentro de esto de haber estudiado historia, no haber podido porque no había antropología ni sociología. Bueno, ahí era como que se juntaba todo. Y bueno, si estaba Alicia Gutiérrez, estaba Bourdieu presente. Yo voy de amores en amores, me enamoro de Bourdieu. Y además Bourdieu es como la síntesis entre la sociología y la historia. Uno no puede trabajar Bourdieu si no trabaja los procesos de génesis de aquello que va a analizar. Y me acuerdo que cuando curso una materia que se llama Historia Contemporánea de Asia y África, estaba muy centrada en la historia de China, pero en el trabajo final nos dejaban elegir cualquier proceso histórico contemporáneo. Entonces yo elegí la Revolución Argelina, que obviamente tenía que ver con toda mi militancia y los insumos que traía aparejado las lecturas y las referencias de procesos revolucionarios. Y con quien me encuentro, entre los autores que habían trabajado la revolución, el proceso de liberación nacional de Argelia, con Bourdieu, ¿no? Y aparece la violencia simbólica. Entonces, bueno, el amor era así, totalmente declarado. Lo retomo cuando hago la última materia del profesorado, que era la práctica, que tenía que presentar un trabajo en donde yo tenía que reflexionar sobre lo que había sido todo ese proceso. Lo tomo a Bourdieu y el eje es las relaciones de poder en el marco de una práctica pedagógica y los conflictos que desatan esas relaciones de poder. Fue muy fuerte, no gustó mucho que yo eligiera ese tema porque había sido un proceso bastante conflictivo. Ese año había habido paros en todas las escuelas secundarias, entonces no había lugares donde hacer las prácticas, y los docentes del MOPE se llamaba, trabajaban casi todos en el Manuel Belgrano, así que las prácticas todos fuimos a parar al Manuel Belgrano. Y entonces, bueno, ahí vimos procesos que son muy, muy particulares de quiénes son los estudiantes que van a ver. Uno era como que empezaba a hacer prácticas de sociologización de los espacios que circulaba, sin tener muy sistematizada todavía las preguntas desde una disciplina particular, ¿no? Bueno, fue un desafío muy grande, me gustó mucho hacer ese trabajo, y me recibí. Y mientras
También me cruzo con la cátedra de Economía Política, ahí estaba el gaucho Rosenfeld, que armó como un grupo, al principio fue planteado como un seminario, después como una especie de grupo de estudio. Estaba Mario Navarro, estaba Marcelo Nazareno, me reencontré con viejos compañeros de la primera etapa de la carrera, y nada, era estudiar, era leer textos, los presentábamos, los discutíamos, veíamos la potencialidad metodológica para hacer análisis y demás, con cierta tranquilidad que te da el hecho de que, bueno, ya está, ya sos una persona grande, no está el tema del apuro por recibirte y hacer cosas, y te relajás y aprovechas desde otro lugar, con mucha autoexigencia, ¿no? Porque seguir laburando, cuidando una niña y demás, que ya era media adolescente, te lleva, pero bueno, uno como que disfruta mucho. Cuando uno está en esa etapa en la vida es como que uno disfruta mucho el regreso al estudio. Y se abre la Universidad de Villa María, el gaucho estuvo parte de la planificación o fue asesor de algo, no tengo muy claro ahora, y parte de ese grupo nos proponen para ir a dar clases a Villa María. Cuando estoy, por el hecho de por qué estudié historia, de que no había sociología y demás, había cierto relato de que en realidad eran dos disciplinas que habían sido prohibidas, más allá de que uno no entendiera del todo el por qué habían sido prohibidas. De sociología en particular se decía que había sido posgrado, yo recién entraba al grado, así que tampoco entendía mucho. Cuando yo entré a la universidad tampoco el posgrado era una cosa tan familiar para los espacios universitarios, era así como una cosa muy de una élite, nada que ver con la accesibilidad que hay a los posgrados en la actualidad. Sin embargo, con esto de los docentes exiliados que vuelven, es como que traen de nuevo toda esa discusión dentro del campo de las ciencias sociales. Y vienen, bueno, de historia vienen Inés Punta, viene del Barco, vienen, bueno, se conoce gente de la sociología que yo en ese momento no tenía muy claro quiénes eran, que sobre todo van a las carreras de ciencias de la comunicación, en ciencias de la información era entonces, pero lo más fuerte en términos teóricos es que vuelve el marxismo hacia adentro de las aulas. Sumado a la militancia y a las lecturas que uno tenía en la militancia, bueno, fue una gran pasión. Y ahí de nuevo articular con Bourdieu, ¿no? Porque Bourdieu puede dar cuenta o ayudar a operacionalizar muchos de los conceptos que el marxismo, sobre todo en la historia, donde la cuestión teórica no es tan estructurada como en las ciencias sociales, bueno, venía a ser una herramienta muy fuerte. Cuando ingreso es toda la efervescencia de la democracia, el regreso de los exiliados, la vuelta al marxismo, todo un entusiasmo. Cuando yo dejo es el periodo en que todo eso baja, y cuando vuelvo estamos en el neoliberalismo, ¿no? Entonces me pasó algo muy fuerte. Por ejemplo, una de las primeras materias que yo elegí fue teoría política, y cuando entro al aula, me acuerdo que estaba atestada el agua porque había un docente muy referenciado, y fue brutal porque fue la presentación de la posmodernidad, ¿no? Y entonces se habían terminado los grandes relatos, no aparecía el fin de la historia, pero sí aparecía la relativización del conocimiento científico, bueno, que salí así como muy mareada y como me cambiaron el mundo. Pero mientras seguía un poco el mundo que yo conocía, y entonces bueno, eso me permitió como reflexionar sobre lo que estaba pasando, el hecho de cursar sociología, y bueno, cuando cursé economía política,
con el gaucho y sus secuaces, fue como, bueno, retomar de nuevo esa historia previa, esa trayectoria, que me permitía dar cuenta de ciertas cosas que estaban pasando en la sociedad. Cuando nos vamos a dar clases a Villa María, en el año 97, ubicarse, ¿no? Pleno menemismo, de hecho es una universidad que surge en el marco de ese contexto. Yo estaba por iniciar mi tesis de licenciatura, pero bueno, era una cosa o la otra, y dije, bueno, el primer año voy campeándola por los dos lugares, y la tesis tenía que ver con dar cuenta de el encuentro entre el catolicismo, montoneros y ciertas trayectorias de algunos militantes del ERP. Pues yo tenía una hipótesis de que no se puede explicar la realidad política argentina si no se tenía en cuenta las experiencias religiosas, sobre todo las comunidades eclesiales de base y demás, por cosas que conocía por mi familia. La referencia era que era una ciudad, yo ni la conocía la ciudad. El tema era como el sueño del pibe, te recibís y ya podés entrar a dar clase en una universidad. Recordemos que yo había retomado la carrera, o sea, ya no estaba recién, no era una joven recién recibida. Nunca yo hubiera pensado que cuando retomé los estudios que iba a ingresar a la universidad, a cualquier universidad a dar clase. El grupo que sostenía era muy potente y había un apoyo muy grande ahí en torno a ciertas inseguridades, y además era en la carrera de sociología, o sea, era el sueño del pibe. La primera materia que doy se llamaba Problemática Socioantropológica. Yo tenía un cargo, un JTP creo, no, primero tuve un auxiliar de segunda. Fue un desafío muy grande porque en realidad tenía más de 100 estudiantes en el aula y había chicos de música, era de todas las carreras. Tenía de música, de contador, de ciencia política, de sociología y demás, pero mayoritariamente eran de estas otras carreras, sobre todo de contador público y de música. Y yo decía que, ¿cómo hago para bajar un poco la idea de que las herramientas teóricas sirven para entender incluso los procesos cotidianos, la vida cotidiana que ellos están viviendo? Para colmo era la época de la globalización, ¿no? Y los textos y las propuestas curriculares, con una mirada muy light de lo que era el proceso de globalización. No era la globalización del capitalismo, era la globalización de la aldea global que nos comunicaba a todos. Yo con mi formación, sinceramente me causaba así como un escozor poder trabajar esos temas desde esa perspectiva. Entonces empezar a buscar artículos, me acuerdo estaba la revista Página 30 en aquel momento, entonces sacar cosas de ahí, así medias provocadoras, y fue alucinante porque no solo que estudiaban mucho, incluso aquellos que uno tiene prejuicio que no estudian de algunas disciplinas, no tan vinculadas a las ciencias sociales, sino porque venían y te decían que, bueno, que habían aprendido algunas cosas. Me acuerdo que los hacía leer los diarios. Ahora uno diría, no hay que hacerlos leer los diarios, porque en realidad no es acercarse demasiado a la realidad. Discutían sobre las noticias y demás, pues esa fue la primera experiencia. Al año siguiente ya tengo un cargo de JTP y daba sociología, tenía los prácticos, una comisión de prácticos de sociología general, materia de primer año. La experiencia ahí fue con quien daba los teóricos, era Alejandro Gropo, un politólogo, que estaba haciendo su tesis sobre el populismo en Brasil y en Argentina desde la perspectiva de Laclau, y eran maravillosas las clases. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en toda esta trayectoria no es la disciplina el eje, la disciplina de la sociología el eje. Está la sociología, está la historia, está la antropología, está la economía política y está la ciencia política, ¿no? Esa es la formación que yo trato de ofrecer a los estudiantes y que trato de problematizar con los estudiantes. Creo que desde mi primer matriz teórica fuerte, que es el marxismo, es lógico que para mí sea
el eje sea la articulación de diferentes dimensiones de la realidad social, lo que da cuenta de por qué actuamos como actuamos, diría el profesor Costa. Cuáles son las condiciones de producción de lo que hacemos cotidianamente o de lo que hacemos en situaciones de crisis que nos sacan de la cotidianeidad, en torno a lo mejor alguna especificidad de ciertas preguntas propias de la sociología, ¿no? Como esto, cuáles son las condiciones de producción que hace que actuemos de la manera que actuamos, desde una dimensión más estructural, donde aparecen procesos de mediana o de larga duración, donde aparecen las trayectorias, donde aparece la historia hecha cuerpo, lo disposicional, la forma de simbolizar el mundo y demás, pero no puede entenderse si no se entiende desde estas diferentes perspectivas. De hecho, cuando yo empiezo a investigar, mi primera experiencia seria de investigación fue con la maestría. Yo hice la maestría en Administración Pública en el IFAP. En realidad yo me había anotado en la maestría de Ciencias Sociales de la entonces Escuela de Trabajo Social, pero me sale una beca FOMEC, las becas del Banco Mundial, y no estaba todavía categorizada la maestría y era una de las exigencias. Como mi hija estaba entrando en la adolescencia, yo no quería irme a cursar otro lado. Una madre muy presente, me estoy dando cuenta. Y me dice, Mario Navarro me dice que me aconseja que hiciera la del IFAP. Y yo le dije, no, a mí la administración pública la verdad es que no me interesa. Me decía, no, dice, porque el enfoque es sociología política, te va a gustar, tenés libertad y fue una muy buena experiencia. La tesis nos la dirigió junto con Inés Alarcón, que era trabajadora social, que había sido militante del PC en la época que yo estaba en la franja y después compartimos el Frente Santiago Pampillón. Nos reencontramos ahí y empezamos a estudiar juntas un montón de cosas, de materias, y Alicia nos dirigió la tesis. Y la tesis era, y aparece de nuevo algo que había quedado pendiente que no pude hacer de la licenciatura, de la tesis de licenciatura, que no la hice finalmente, que fue el tema de la religión. Estado e Iglesia, disputas simbólicas en torno a la definición de la niñez. Y entonces era trabajar desde las propuestas del Estado provincial y las articulaciones que tenía con algunas organizaciones de la sociedad civil, algunas incluidas que eran religiosas, y trabajamos un proyecto que tenía que había en el León 13, que trabajaba con gente, con sectores en situación popular en situación de pobreza en la zona de Argüello y Villa Rivera-Indarte. Fue alucinante el trabajo ese, el acompañamiento de Alicia, la verdad es que una maravilla. Yo aprendí de Alicia a este respeto que se tiene que tener por aquellos a los que uno está dirigiendo, enseñándoles, cómo uno puede aprender de aquel que está acompañando. Nosotros, me acuerdo, íbamos escribiendo, y después de 2 años de trabajo de campo, con mucho trabajo histórico, porque teníamos que íbamos a la hemeroteca de la legislatura, hicimos un rastreo de todas las políticas y las posiciones de la Iglesia Nacional y Provincial en torno a las políticas sociales, y dentro de esas las políticas de infancia, de todo el periodo de Mestre y del primer año de la Sota, que fue todo el periodo de la Rúa, de Menem, de la segunda presidencia de Menem, y el primero de la Alianza. No fue elegido eso, después nos dimos cuenta, ya habíamos puesto los años, y bueno, pero estuvo buenísimo, la verdad es que... Cuando yo entro, tenía muchas inseguridades, porque mi formación no era la formación sociológica, desde quienes opinaban que había que tener un título de grado, como licenciado en sociología, para poder dar cuenta de la disciplina. Sin embargo, uno se encontró con que no había demasiados tampoco licenciados en sociología. En esa época los doctores eran muy pocos,
y nada, había mucha gente de Córdoba, era un gran encuentro de cordobeses, que algunos que habían vuelto del exilio, qué sé yo, estaba Crespo, estaba también el Gaucho y demás, que entre todos pudimos armar una buena propuesta. Creo que fue una propuesta muy seria, se le puso mucho el cuerpo, mucho estudio, empezaron los procesos de investigación dentro de la misma universidad. Yo me fui 2 años por la beca que tenía para hacer la maestría. Cuando vuelvo ya me inserto en proyectos de investigación. A lo mejor ya había muchos que se habían, de acá de Córdoba, que se habían vuelto o habían concentrado sus actividades académicas en Córdoba. Y bueno, fue ponerle el cuerpo de otra manera, pero a lo mejor hubo algo muy interesante a lo largo de toda la carrera, en esos 10, 15 primeros años, que fue que los proyectos de investigación, que como eran pocos, no había gran competencia, los subsidios eran interesantes, posibilitaron hacer como un cursado paralelo para reforzar las propuestas que daba la carrera de grado, llevando gente de otras universidades. Entonces eso dio un apoyo muy grande para la formación de los propios docentes, para el refuerzo en la formación de los propios docentes y para los estudiantes. Y en un momento incluso para poder ocupar los espacios que las materias optativas que estaban planteadas en el plan de estudio no podían dar respuesta, sobre todo las optativas libres. Y los alumnos que asistían muchos eran de Villa María, pero había una gran cantidad de estudiantes de los pueblos cercanos de Villa María, ¿no? Entonces, por eso yo incluso te decía, cuando di mi primer materia, que no era solo de sociología, fue muy desafiante, porque esto no es peyorativo ni mucho menos, pero los climas políticos y los climas académicos que se vivían en Córdoba no tenían nada que ver con los climas que se vivían allá. Entonces era como esta cosa de abrir la cabeza a un mundo nuevo. De todas maneras, acá en Córdoba, si vos das en primer año clase, vos viste que en sociología general, los chicos que recién salen del secundario aprenden casi que un idioma nuevo, ¿no? El tema de los marcos conceptuales, teóricos y demás, y siempre genera sorpresa. Bueno, allá era como muy fuerte eso, y había mucho acompañamiento. La ventaja de que había una relación muy personalizada también. A veces a mí me daba la impresión que era demasiado escolarizada, pero bueno, poco a poco nos fuimos dando, fue dándose esta lógica de la universidad, que no implica no acompañar a los estudiantes que vienen con trayectorias muy diferentes, ¿no? Todo eso fue muy, muy interesante. Cuando se abre la extensión áulica en Pilar, yo di clase no desde el inicio. Al principio era mucha gente de Pilar, y de repente empezó a ser gente de Córdoba, ¿no? Muchos que salían del siglo XXI, porque ya la idea de la sociología empresarial se ve que no era lo que más interesaba. Algunos que salían de ciencias de la información, o que interrumpían ciencias de la información, iban y se generó un clima también muy particular, ¿no? Había como un sentido de pertenencia muy fuerte. A veces era como que el tema de estar en una desventaja de situación en relación hasta el edificio en Villa María, hacía que, y la amenaza de todos los años que se iba a cerrar la carrera, había como una apropiación de la carrera muy fuerte, una defensa de la carrera muy fuerte, una cosa muy interesante. Bueno, después termina acá en Córdoba, ¿no? ¿Cómo eran las condiciones ahí, Pilar? Las condiciones eran, bueno, primero fue en la etapa que yo no estuve, primero fue en una escuela, a la noche. De hecho, preparaban, yo me acuerdo, fui una vez a dar una charla,
que había una cocina cerca, que estaban estudiantes, era gente, mayoritariamente era gente adulta, y me acuerdo que estaba hablando de, no me acuerdo si de Weber o de Durkheim, y sentí el olor a comida, ¿no? Porque había un comedor. Cuando, bueno, esa anécdota vinculada a esa clase en un ambiente medio en penumbra, con el olor a comida y demás, yo ya no vuelvo no daba clases en Pilar, pero a los años me convocan a dar, se llama Sociología Sistemática 1 y Sociología Sistemática 2, porque porque gané un concurso. Gané un concurso como adjunta y un concurso que tuvo características muy particulares porque concursé con 2 sociólogos y ganó la no socióloga, ¿no? Fue como un espaldarazo muy grande, no solo para mi autoestima, sino para poder seguir profundizando en las líneas que yo estaba investigando y bueno, en la formación de algunos estudiantes en torno a esas problemáticas. Cuando gano el concurso voy a Pilar, las condiciones de Pilar eran, ya no estaba el olor a comida, pero era un edificio que estaba siempre que los recordamos todos nos reímos porque era parte de una construcción de una escuela primaria que estaba medio en las afueras de la ciudad, casi sobre la ruta, y estaba un hotel alojamiento de un lado y un cementerio del otro, no pegaditos, pero era como, ¿no? Era la vida misma, era la vida misma en un espacio en donde uno trataba de entender de qué se trata la vida misma. Y bueno, y ahí lo que te decía es que ya cuando yo voy, casi todos los estudiantes que yo tenía eran de Córdoba, que viajaban. No sé cómo fue que se hizo tan fuerte la circulación de esto de que existía una carrera de sociología que dependía de una universidad, pero la verdad es que te sorprendía que se tuvieran que bancar el traslado hasta allá, volver con el tema del transporte y demás, y unas pilas y unas ganas de estudiar y unas ganas. Yo cuando estuve ahí, invité a varios de los chicos que estaban haciendo las materias conmigo a los proyectos de investigación, que la referencia empírica era en Villa María, era en barrios populares de Villa María, y los chicos y las chicas iban, se bancaban, obvio que los viajes los pagaba la investigación, ¿no? Traslado y demás, pero el ir, el hacer trabajo de campo, el volver, las reuniones, a veces en Villa María, a veces los de Villa María nos veníamos acá eso fue una experiencia muy fuerte, realmente un amor y una pasión por la investigación y los temas que tocábamos y demás, maravilloso. Y en eso yo sí quiero rescatar en la formación de esta mística de la carrera, por lo menos que uno la ve desde Villa María, es el tema del fuerte hincapié que se hace y que se hacía en la investigación como una práctica central en la formación del sociólogo, ¿no? Y había así como grandes líneas que era donde se concentraba la mayor parte de los estudiantes, desde la cuestión de la acción colectiva, en la época en que estaban los piquetes, en donde estaban las problemáticas de movilización de los sectores agrarios, en donde está, bueno, el tema de la pobreza, que era lo que yo había trabajado con Alicia Gutiérrez, no solo en mi tesis, sino participando también de sus equipos de investigación. Alicia, nosotros presentamos proyectos, yo todavía no estaba categorizada en incentivos para dirigir proyectos, y en ese momento la Agencia Córdoba Ciencia, que ahora es Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINCIT de la provincia, subsidiaba programas de reciente formación, programas de investigación de reciente formación, que la idea era esto que todavía siguen estando,
son muy interesantes. Ahora soy evaluadora de algunos de esos proyectos y la verdad que es re interesante ver las cosas que se presentan, que es dar un gran espaldarazo a los nuevos investigadores como para ir haciendo no solo experiencias, sino también ir incorporando currículum para poder pasar a otra etapa. Los primeros proyectos fueron en el marco del programa de reciente formación. Había un programa de tutorías, ahora eso está junto, es el mismo programa, reciente formación tiene tutor. Alicia fue tutora en los primeros años, nos ayudó mucho a pensar la realidad de los barrios que nosotros estábamos analizando en Villa María, que es una realidad absolutamente diferente a los barrios populares en situación de pobreza y a las villas en Córdoba. Entonces fue un proceso muy interesante. Mucho estudiante, ¿no? Muchos trabajos finales de grado también en torno a todos esos años que nosotros trabajamos desde esa lógica. Otra línea importante, bueno, fue, digamos, la escuela de escribano y todo el tema, ahí estaba lo de la acción colectiva, después, bueno, la sociología de las emociones y del cuerpo. Y después también había como una cosa, más desde la carrera de sociología, de estudiantes de diferentes carreras que se encontraban en los proyectos de investigación, ¿no? Esto de que la sociología surgió en Villa María, en Córdoba, desde lo que es una universidad nacional, muy empujada por gente que no venía en su formación de grado de la sociología, salvo, obvio, los fundadores de la carrera, algunos de los fundadores de la carrera. Era como que, ahora pienso que era como que se reflejaba incluso en las propuestas de investigar que recibía estudiantes no solo de sociología, sino de las otras carreras. Estaba bueno cierto intercambio. Desde Bourdieu, o bueno, Gramsci se vincula más está más presente en la ciencia política. Bueno, era muy interesante, ¿no? Porque te decían, no, pero estas cosas nosotros no las vemos y desde esas dimensiones y qué bueno. Lo mismo con las optativas. Había optativas, materias optativas de algunos docentes que recibíamos muchos estudiantes porque les parecían interesantes, supongo, las materias, además de la escasez de optativas que había. En donde se juntaban y las discusiones que se daban estaban buenas porque vos tenías chicos de desarrollo, chicos y chicas de desarrollo local y regional, mucho de ciencia política y bueno, y los de sociología. Eso tanto en Villa María como en Pilar y después como en Córdoba, que es cuando ya se viene la propuesta de la extensión acá. En el 2000, no me acuerdo si es 2004 o 2005, me eligen coordinadora de la carrera. Fue un proceso también medio así, medio movidito, porque había quienes decían que yo no era socióloga, yo ya había incluso ganado el concurso como adjunta en 3 materias de la carrera, era un mismo concurso para 3 materias. Bueno, nada, llegué y me tocó el cambio de plan de estudio. En realidad yo estaba en la comisión de la coordinación anterior que había iniciado la discusión del cambio de plan de estudio. Entonces yo lo que decidí es que siguiera esa comisión, no cambiar nada la comisión y seguimos profundizando el trabajo. Fue en medio de que estaba dándose el cambio de plan de estudio, se genera ya venía actuando una red de carreras de sociología de las universidades nacionales y a mí me toca ir a un segundo encuentro de esa red de carreras donde todos los coordinadores o directores de carreras, es decir, que estaba Universidad de La Plata, Universidad de Cuyo, no me acuerdo si del Litoral, bueno, había varias, no me acuerdo, la UBA, decidimos ir a hacer viendo la debilidad que todavía seguían sosteniendo algunas de las carreras, sobre todo después del golpe que implicó la dictadura. Decidimos
pedir una reunión al Ministerio, a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación para explicarles cuáles eran las situaciones y ver la posibilidad de que se armara un programa de reforzamiento de estas carreras con intercambios. Bueno, salimos de ahí, la verdad es que muy, muy bajoneados porque no fue muy buena la respuesta. Sin embargo, a los 2 años, el Consejo de Decanos de Carreras de Ciencias Sociales consigue que la Secretaría de Política Universitaria apruebe un programa de fortalecimiento de las ciencias sociales. En Villa María era para las carreras de sociología, comunicación, trabajo social y ciencia política. Esa fue una etapa dentro de la coordinación alucinante porque nos permitió, ya habíamos aprobado el plan de estudio, muy conflictivo fue el tema del plan de estudio, no porque no hubiera un diagnóstico de que era necesario hacer algunos cambios, sino porque movilizaba cuestiones vinculadas a posiciones particulares dentro de la carrera, ¿no? Y si la materia queda, si no queda, todo ese tipo de cosas. No había intención de que nadie se quedara sin sus materias ni sin su trabajo, pero sí de tratar de reformular otra forma de articular los diferentes espacios curriculares. Yo creo que había visiones bastante comunes y otras que... yo creo que había visiones comunes de lo que era la sociología, para qué la sociología, por qué la sociología en Villa María, en la Universidad de Villa María, por qué la sociología en una provincia como Córdoba y demás. Creo que en eso había grandes acuerdos. De hecho, llevamos para la apertura, tuvieron docentes importantes de la carrera dando charlas sobre la necesidad del cambio de plan de estudio. Invitamos a Lucas Rubinich, que era el director de la carrera en la UBA. Lo invitamos se me fue el apellido, que era el director de la carrera en La Plata, no pudo venir por una cuestión personal, justo que se le cruzó, y hubo un buen clima, y todo el tiempo de la comisión, hicimos un relevamiento con estudiantes, con egresados, había estudiantes participando en la comisión, cosa que no pasó en el último, oficialmente, ¿no? Se dieron procesos de mucho debate, pero en algún momento tenía que surgir el conflicto, pasa siempre que hay cambios. Las diferencias tenían que ver, me parece, sí, había alguna cuestión más, yo venía de todo el tema de la historia, las ciencias sociales que convergen en un mismo objeto, etcétera, etcétera. Entonces había una posición que algunos grupos que teníamos con esto de que la formación tenía que ver con la habilitación del diálogo en el marco de las ciencias sociales, la sociología en el marco de las ciencias sociales. Y otros que pensaban que en realidad la formación tenía que ver con delimitar bien qué era la sociología para después entrar en ese diálogo. De hecho, si vos comparás la fundamentación de ese plan de estudio con el actual y con el primero, se nota clara esa diferencia. En el plan de estudio que discutimos y que se aprobó, sí incluimos la sociología y la teoría social latinoamericana, que no estaba presente. Y se incorporaron 2 historias, historia social latinoamericana y historia social argentina. Eso implicó que algunos dijeran que, claro, yo venía de la historia, cómo no iba a estar la historia. En realidad tenía que ver con que daba insumos para los trabajos empíricos que se realizaran en el marco de Villa María, Córdoba, Buenos Aires o donde fuera. Fue muy debatido, hubo plenarios así llenos de estudiantes, los estudiantes tuvieron una participación alucinante. Para mí fue una experiencia muy buena, muy desgastante, pero fue muy buena. Después de que se termina eso, viene lo del PROSOC, lo del plan de fortalecimiento de las carreras. Una cosita, perdón, antes de eso, que tiene que ver un poco con el PROSOC. Se discutía el tema del intelectual
del sociólogo como intelectual, ¿no? Entonces, vos fijate el contexto también nacional que se está viviendo, el renacimiento de la política como herramienta de transformación social. Si vos ves la fundamentación también comparando los diferentes planes de estudio, la política adquiere como práctica de transformación desde los aportes de la academia, aparece con una centralidad fuerte en la fundamentación del plan. La política en torno a qué? En torno a la relación entre investigación y acción, ¿no? Serían las dos dimensiones. Y hay algo que es paradójico porque la propuesta es, el primer plan de estudio, el actual también, tienen pasantías, que se suponía que con las pasantías, por un lado vos reafirmabas la idea del sociólogo como profesional, ¿no? Como si fuera un tipo de práctica y la investigación fuera otra. La concepción en este plan era que iban de las manos, porque en realidad, por más que no investigaras dentro de la academia, si trabajabas en un espacio del Estado, si trabajabas haciendo investigación, trabajo de mercado, o si trabajabas en una ONG, que en esa época había más que, bueno, ahora volvieron a renacer, la herramienta central que uno tenía era la investigación, para hacer diagnósticos o para buscar otro tipo de resultados. Pero entonces nosotros lo que, bueno, había pasantías que se suponían que daban esa posibilidad de un desarrollo, una mirada profesional no ligada a la academia para la formación del sociólogo. Nosotros, paradójicamente, sacamos, eso fue una discusión con estudiantes y egresados y demás, egresados que tuvieron el plan anterior que estábamos transformando. Primero porque además estábamos en Villa María y no había espacios en donde se pudieran hacer pasantías que supusieran un aporte real de la sociología, porque no estaba considerada socialmente la sociología como una disciplina que podía hacer aportes por fuera de la propia academia. Entonces las pasantías eran casi que una formalidad, costaba mucho, además lo tenían que buscar los estudiantes a los lugares donde hacerlas a las pasantías, y no había acompañamiento docente en las pasantías, realmente no había buena onda de algunos coordinadores o de algunos docentes como para guiar a algunos estudiantes en el desarrollo de la pasantía, con lo que prácticamente en realidad no resolvían y ponían dos obstáculos en la carrera de los y las estudiantes. En nosotros decidimos sacarlas hasta que la sociología tuviera una inserción tal en la sociedad, ya estaba Pilar y demás, ¿no? O sea, se complicaba más el tema, como para que los chicos y chicas que hicieran pasantías efectivamente hicieran un aporte desde la sociología en los espacios institucionales, formales o no formales, donde fueran a cursarlas. Como todavía no estaban dadas las condiciones, decidimos que no estuvieran, pero sí también decidimos que dos materias que consideramos muy importantes en el tema de la dimensión que tenía que ver con la investigación, pero por fuera de la lógica pura de la academia, que era el seminario no es desarrollo local, de realidad local, ¿no? Y la de planificación social la pusimos de tal manera que en una se hiciera el diagnóstico, se viera el lugar donde se iba a trabajar además, y en planificación la idea era, habíamos hablado con algunos de los docentes que dan esas materias, era que efectivamente hicieran un diagnóstico y una propuesta en el espacio que ya habían, en el que ya se habían insertado. Era como cambiar las pasantías, pero con un acompañamiento de un equipo de cátedra, porque si no corría por las mejores o peores posibilidades que tenía cada alumno de sobrellevar y alumna de sobrellevar esos espacios. Una cosa es lo que uno plantea en un plan de estudio con un proceso de discusión y demás, y lo que efectivamente se hace en las aulas, y si se respeta o no se respetan las articulaciones propuestas por el plan de estudio. Es lo que pasa muchas veces con el famoso PEI en las escuelas, ¿no? Están los programas, el proyecto institucional, y después en la práctica una cosa va por un lado y otra cosa va por el otro. Creo que sí, lo bueno de los egresados es que hay una concepción de un intelectual crítico, comprometido,
Creo que hay una fuerte, bueno, encima, a ver, con el segundo plan en el que estuvimos nosotros involucrados, empiezan a abrirse las puertas de CONICET, ¿no? Entonces, obvio que también en esas condiciones, el perfil que se va imprimiendo y que todos vamos fortaleciendo en los estudiantes, como, bueno, se abrió una nueva posibilidad para cuando egresen, es la investigación. Sin embargo, así todo hubo investigaciones que intentaron hacer una propuesta de investigación vinculada a la devolución de los resultados en los espacios donde investigaban. Particularmente desde las investigaciones que hacemos nosotros nos pasó algo que fue así como también un poco el sueño del pibe, del investigador militante, por ponerlo de alguna manera, que era que nos piden 2 investigaciones en espacios escolares vinculados a la educación popular. Me parece la religión de nuevo, a mí siempre me persigue, porque era de la congregación del equipo de educación popular de la congregación de la SACE. Una en Malvinas, Argentina, que es una escuela que se funda justo con la crisis del 2001, destinada a clases populares en situación de pobreza, y otra en González Catán, de la misma, pero con otras condiciones. Y de investigar al conurbano, no me va a decir que no es el sueño del pibe. Fueron 2 investigaciones así muy potentes para la experiencia, todas con estudiantes. Era la única investigadora formada era yo y el resto eran estudiantes, de ahí salieron también varios trabajos finales, y con un compromiso, porque la idea era que nosotros investigáramos y los resultados tenían la devolución de los resultados de esos espacios institucionales les tenían que servir a ellos para ir evaluando sus prácticas y ver hasta dónde la educación popular, la propuesta de educación popular iba impactando en la vida de los niños y de los adultos. Y ahí surge un nuevo objeto de estudio, que suena horrible objeto de estudio, porque en realidad son los niños, porque nos dimos con que los niños podían hablar de la realidad social y en realidad los niños y niñas son agentes sociales iguales que los grandes, nada más que con otros tipos de experiencias. De ahí en adelante, ya por lo menos en los grupos que coordiné y ahora bueno son grupos co-coordinados, armamos un Centro de Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia, que tiene la pata de investigación, la pata de extensión, y hemos empezado a incursionar en el tema de armar una materia optativa. Sociedad y Cultura la convertimos en un espacio curricular que provea las 3 patas, la extensión, la docencia y la investigación. Pero son cosas que uno va probando, que los espacios por donde uno circula te van posibilitando. Y en esto sí, que es parte de lo que está en ese plan de estudio con el que discutimos con varios de los estudiantes y egresados, la idea del intelectual crítico comprometido, que por más que haga su carrera dentro de la academia no tiene por qué estar en paralelo con la sociedad que sostiene a la academia. En algunos habrá resultado y en otros no habrá resultado, pero de todas maneras creo que la idea del intelectual crítico y comprometido es algo que caracteriza bastante el perfil de los estudiantes de la carrera de Sociología y de los egresados de la carrera de Sociología de la Universidad de Villa María. El PROSOC también sirvió para traer sociólogos y antropólogos de otras universidades, del UNSAM, del CEIL Piete del CONICET y de la UBA, para fortalecer este proceso de formación y también para mostrar que una carrera eso es algo que está explicitado en ese plan de estudio, que es una carrera en una universidad del interior que necesitaba fortalecerse, que necesitaba levantarse y constituirse simbólicamente hasta generar una mística que pudiera competir, suena horrible, ¿no? Pero que pudiera equiparar, a pesar de su corta trayectoria, la formación con las de otras universidades. Entonces el interés de traer gente, intelectuales de otros lugares, formados y demás, para nosotros era importante, y para ellos también, porque también apostaban
al tema de, ese es el intelectual crítico que siempre está con los dominados y trata de, de hacer un aporte ahí. Había de Santiago del Estero, me parece que había de la Universidad de Cuyo, venían estaba el UNSAM, que era como la estrellita, más que la, sobre todo para nosotros, porque era de la misma época en que que surge la Universidad de Villa María, surge el UNSAM. Y además el UNSAM habían llegado muchos de los sociólogos y algunos antropólogos que habían ido a hacer sus doctorados a Brasil. Entonces traían toda esa experiencia, eso fue así, también muy bueno. Y más nosotros que, viste, que los sociólogos tenemos este corazoncito por las clases populares y todo eso, bueno, era traer esa discusión, ya no era la pobreza la discusión pasó a la construcción de las clases populares, ¿no? En situación de pobreza o trabajadoras, pero ya no era el problema central ese. Pero era fundamentalmente, por lo menos en los años de la coordinación y del PROSOC, fueron esos los referentes. Gente muy joven para doctores recién recibidos, ¿no? Estaba Semán, vino Verónica Jiménez Belibó del CEIL Piete, vino Miguel, que trabajaba juventud y trabajaba escuela. Había una historiadora de La Plata, que no me acuerdo, ahora se me fue, Paola Gallo, también que había sido docente, pero ya no estaba siendo docente, que dio un seminario sobre Castoriadis. Ay, se me fue el nombre. Es de ciencias de el Javier Cristiano, ¿no? Fue muy, 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 muy buena esa experiencia, las aulas llenas, ¿no? De estudiantes de Pilar, que ya ya habíamos pasado a otra escuela, una escuela primaria con otras condiciones mejor que esta que les contaba, donde estaba la vida misma, y muchos estudiantes de Villa María, sí, había una euforia y una cosa por estudiar que estaba buena. Y algunos proyectos de investigación también pusieron un complemento a la plata que venía de la Secretaría de Políticas Universitarias para el PROSOC. Bueno, venimos a Córdoba. Finalmente, yo supongo, yo no estuve muy involucrada en ese proceso, justo acababa la etapa de la coordinación y quise apartarme bastante, una por el desgaste y otra porque no me parecía estar muy presente en un espacio de una nueva coordinación, no había sido un traspaso muy fácil tampoco. Entonces incluso yo tenía un año más de coordinar el PROSOC, renuncié al PROSOC para que se hiciera cargo el nuevo coordinador. Pero bueno, ante la realidad de que la mayoría de los estudiantes de la extensión eran de Córdoba y además con las dificultades presupuestarias que suponían el convenio con el municipio de Pilar, etcétera, 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 no se garantizaba, era muy costoso costoso incluso en términos de energía involucrada en sostener la extensión. Y bueno, él se vino acá, primero en la escuela que estaba acá en la calle Viamonte, que también fue una experiencia interesante porque convivían los chicos del secundario, veían estos locos que venían de la universidad y estos locos que venían de la universidad veían la situación de una escuela pública y entonces está bueno ese intercambio, ¿no? Y después, bueno, vinimos a parar acá y ahí es cuando a mí me dicen que venga a dar clases de mis materias, las materias que doy allá. Y la realidad es distinta porque acá son clases mucho más masivas que las de Villa María, donde la interpelación hacia los estudiantes y los estudiantes hacia uno es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente. Responden a contextos sociales también diferenciados, a experiencias de discusiones políticas o de influencia de espacios extraacadémicos en la vida de la cotidianidad de las dos ciudades y de los pueblos, en el caso de Villa María diferente, que también es interesante tener en cuenta, viste que uno no puede dejar esta manía de sociologizar absolutamente todo.
a veces te ayuda como para no ir a psicoanalizarte, entonces te sociologizas y es más barato y además, bueno, uno tiene más práctica. ¿Y a futuro, digamos, cómo? Y a futuro surge la carrera en la Universidad de Córdoba y nada, y a futuro hay incertidumbre. Yo supongo que nosotros contamos con una desventaja, que es la ventaja que tiene la Universidad de Córdoba, que bueno, el capital simbólico de la Universidad de Córdoba tiene un peso fuerte. Nosotros tenemos una trayectoria de un proyecto, de un trayecto ya hecho, que yo supongo que en parte varios de los que están en la carrera de Sociología en Córdoba lo hicieron aportaron a ese trayecto en Villa María, y habrá egresados de la carrera de Sociología acá en Villa María, en la sede de Córdoba, que aportarán a ese nuevo proyecto de la carrera de Sociología de la Universidad de Córdoba. Y nada, yo supongo que habrá que entrar en diálogos para fortalecernos, para intercambiar proyectos, para ver en situaciones, en un contexto muy dificultoso de recursos y obtención de recursos, sobre todo para la investigación y la extensión, y estaría bueno hacer frentes comunes para poder avanzar en eso, ir aprendiendo unos de otros. Digo, no, eso es, bueno, lo que dice Freire, ¿no? A traer a Freire, ¿no? El diálogo, el escuchar al otro, pero el escuchar para ser interpelado por el otro, me parece que es fructífero, y que bueno, con ese diálogo podemos llegar a salir adelante de esta crisis grande que afrontan las universidades nacionales, y ni qué decir las carreras de las ciencias sociales, a las que el neoliberalismo siempre apunta a debilitar y en lo posible a borrar del mapa. Así que las perspectivas es la lucha para seguir adelante y fortaleciéndonos mutuamente, porque el proyecto es el mismo y es el de la universidad pública. Cuando me contaste, me invitaste, primero sentir que había gente que fue referente de uno y sigue siendo referente, estar en ese mismo espacio es como que es un honor, y bueno, está bueno esto, pero me parece que es muy interesante la idea, es muy productiva la idea, va a mostrar esto de, bueno, hubo una primer carrera, pero que en la provincia, pero que no puede entenderse sin esta carrera que no pudo ser hasta que fue en la Universidad de Córdoba, que no pudo ser y que fue, pero que siempre estuvo presente, ¿no? Porque cuando yo estudiaba historia ya se hablaba de hay que reflotar la idea de la carrera de sociología y que sea una carrera de grado y demás. Entonces, nada, todo lo que fortalezca primero a la recuperación de las trayectorias, de todo un proceso larguísimo. Creo que es Ansaldi el que dice que es una carrera que ha parido él usa la metáfora del embarazo del elefante que tarda bueno, la carrera de sociología es algo así, y cómo no registrar eso, ¿no? Cómo no registrar, porque eso también tiene sentido en que haya existido o ha impactado en que haya existido una carrera de sociología en una universidad periférica como la de la Universidad de Villa María. Periférica por lo geográfico, no por la potencialidad en la producción y circulación y propuestas de conocimiento. Las ciencias sociales, en términos generales, creo que son formas de conocer el mundo que aportan a profundizar en el conocimiento de ese mundo que conocemos de determinada manera, que ayudan a entender por qué lo conocemos de esa forma y no de otra, que desde esa forma de conocer el mundo podemos aportar para transformar el mundo. Son cosas que suenan como mucha consigna, ¿no? Pero cuando uno se mete en esa cocina de producir conocimiento para transformar, y esa transformación produce la idea de la praxis,
es a veces te bajonea, ¿no? Porque son procesos muy largos, a veces te acarician el alma de una manera increíble y nada, es el espacio. Yo que con mi trayectoria de dónde salgo y esto que les contaba de mi niñez en adelante, para mí la universidad es el espacio en el que puedo llevar adelante la política y desde el que puedo aportar un poquito en transformar el mundo en el que vivimos. Obvio, en el marco de colectivos, ¿no? No en forma individual. La salida nunca es individual, la salida siempre es colectiva, incluso para esto el acompañarnos cuando los cascotazos son muy fuertes, objetivarnos, ver las relaciones de poder en las que estamos involucrados y a veces estamos en una desventaja muy grande, pero hay que acumular fuerza y hay que acumular y eso es lo que uno puede hacer. Y en ese proceso ir descubriendo lo que te pregunta un taxista cuando te subís, que te dice, ¿y para qué sirve la sociología? Y uno lo va descubriendo a medida que la va transitando.